Texto reescrito. El día previo a mi menstruación observé una anotación en los avisos del celular de mi futuro esposo. Pronóstico. Mañana llega su ciclo menstrual. Recordar alistar toallas higiénicas y calmantes en la cartera. Sonreí con ternura, emocionada por el detalle de mi futuro esposo. Hasta que al siguiente día, cuando mi vientre inferior se contrajo con molestia, examiné mi cartera con el semblante blanco, pero no encontré nada dentro. El imprevisto de mi periodo había ensuciado mis pantalones. Los alumnos me apuntaban la espalda y se burlaban. Creí que solo se le había pasado, pero la nueva docente en formación acababa de compartir en sus perfiles. Acabo de iniciar labores y conocí al caballero atento que me guía. Incluso me alistó toallas higiénicas y calmantes. Este ciclo no molesta para nada. La imagen que incluía mostraba ibuprofeno y una toalla higiénica. El remedio era de la marca que había reservado en casa por años a causa de mis calambres. La toalla era de la única marca que podía emplear sin sufrir una reacción alérgica. Apagué mi celular y permanecí observando el anillo en mi dedo durante un buen rato. Después me levanté y acudí a la oficina de la directora para inscribirme en el programa internacional de intercambio docente. 7 años, y él nunca había recordado mi ciclo. Ya no hacía falta que lo recordara. Mandé mi petición justo cuando sonó la campana de salida. La directora me observó con cierta duda, pero al final no pudo contenerse. Señorita Jennifer, usted y el señor Luke planean su matrimonio el mes entrante. Hace solo 2 días aún estaba creando las invitaciones. ¿Por qué ahora? Conocía el resto de su frase no expresada. El programa de intercambio en el exterior exigía un mínimo de 3 años antes de volver. ¿Cómo podrían unos recién casados resistir una separación tan extensa? Además, todos en la institución sabían que había cortejado a Luke durante 4 años, salido con él por 3 más y por fin estaba a punto de avanzar hacia el altar. ¿Cómo podría resistir dejarlo? Pero el requisito previo para la renuencia a separarse es que ambas personas se amen. Justo ahora comprendí de golpe que el hombre que aceptó casarse conmigo tal vez no me amaba tanto como yo había supuesto. Quité la mancha seca de los pliegues de mis dedos. Me había ensuciado las manos cuando me limpiaba con gruesos fajos de papel higiénico. Le dije, él y yo simplemente no estamos destinados a permanecer unidos. Directora, le solicito un favor. Por favor, no le cuentes a nadie sobre esto. ¿De acuerdo? Frunció el ceño, sus ojos mostrando un rastro de compasión. Está bien, guardaré esto en secreto por ti. El primer grupo que sale para el programa de intercambio parte mañana. Si deseas puedo organizar para que vayas con ellos. Asentí y me incliné con agradecimiento antes de salir de la oficina. Mi celular sonó por segunda vez. Lo abrí y eché un vistazo. Era un mensaje de Luke. ¿Por qué demoras tanto? Han pasado 10 minutos desde la salida y todavía no bajas. Desde que Luke y yo nos mudamos juntos, tenía que irme con él todos los días después del trabajo. Por favor, Luke, ya me tienes a mí. Sería demasiado triste que te fueras a casa solo por la noche. A pesar de que él enseñaba a los de último año, mientras que yo enseñaba a los de primer año, y la hora de salida de él era 2 horas más tarde que la mía. Exigirme sentarme en la oficina por 2 horas adicionales nunca me pareció complicado, pero hoy después de que solo me había esperado 10 minutos adicionales, ya se estaba impacientando. Apreté los labios y examiné con cuidado mis emociones, pero no sentí el dolor asfixiante que esperaba. Fue entonces cuando supe que lo había superado por completo. Le respondí el mensaje. Todavía tengo algunas cosas que hacer. Adelántate. Luego apagué mi celular y no volví a mirar. Regresé a la oficina para empacar mis libros de texto, organizar los materiales y la información de las clases que debía entregar. 1 hora después, finalmente estiré mis hombros adoloridos y salí por la puerta de la escuela. Saqué mi celular para llamar a un taxi cuando una bocina sonó detrás de mí sobresaltándome. Me di la vuelta y vi el vehículo de Luke detenido detrás de mí. Me quedé inmóvil en mi lugar hasta que volvió a tocar la bocina y sacó la cabeza. Sube al auto ya. ¿Por qué te quedas ahí parada como una estatua? Volví a la realidad y pensé en la gran mancha en la parte trasera de mis pantalones que podría ensuciar su vehículo. Abrí la puerta del copiloto a punto de sentarme. Luke me miró y me tendió una bolsa de plástico negra hablando de repente. Espera. Tomé la bolsa momentáneamente confundida sobre a qué se refería. Sabes que te va a venir el periodo y todavía no sabes traer tus cosas. Jennifer, eres una adulta de 28 años. ¿Puedes tener algunas habilidades básicas de autocuidado caminando por la escuela todo el día con la ropa toda manchada así? Muchos alumnos me preguntaron si tenías una condición gravísima. Qué pena ajena. Pena ajena. El recuerdo del incidente parecía llenar mi mente de nuevo. En realidad había recordado traer mis cosas, pero un aviso de Luke me lo hizo olvidar. Pensé que finalmente había aprendido a tenerme en su corazón. Al final, la persona que realmente tenía en su corazón era otra. Abrí la bolsa de plástico. Adentro había una toalla rosa cubierta por una gruesa capa de polvo, claramente de una marca que no se vendía, comprada al azar en una tienda de conveniencia al lado de la carretera. Si realmente no tenías ninguna, podrías haberle pedido una prestada a alguien. ¿Por qué tenías que esconderte en la escuela negándote a salir haciéndome esperar 1 hora entera? Apresúrate, ve a cambiarte y luego sube al auto. No lo ensucies. Él siguió hablando y hablando. Miré sus hermosos y finos labios y solo me sentí completamente exhausta. Cerré la bolsa de plástico y dije débilmente, Luke, no puedo usar esta marca. Para ser exacta, no podía usar ninguna de las toallas higiénicas convencionales del mercado, porque todas tenían un reverso adhesivo y yo era severamente alérgica al pegamento. Incluso tocarlo haría que todo mi cuerpo se pusiera rojo. Mucho menos durante mi momento más vulnerable, usando algo con adhesivo en una zona tan delicada. Así que solo usaba una marca específica, la única que podía usar. De hecho, cuando empecé a salir con Luke,
le había mencionado esto. Luke, soy alérgica al pegamento y solo puedo usar esta marca de toallas. Si la ves en oferta, recuerda comprarme provisiones. Sí. Luke ni siquiera apartó la vista de su juego. Burlándose dijo, ¡qué exigente! Mis dedos se congelaron en la pantalla de mi celular. Forcé una sonrisa triste. Lo siento, yo misma compraré. Esto es un poco problemático y realmente no lo entiendes. Él siempre me hablaba de esta manera, en ocasiones como si estuviera empuñando un garrote, golpeándome sin previo aviso, dejándome herida y desconcertada. Pero aparte de esto, en realidad era bastante bueno conmigo. Después de que nos mudamos juntos, él hacía todas las tareas del hogar y cocinaba bien, incluso haciéndome subir 5 libras. Cualquier cosa que yo quisiera comprar no me detenía. Incluso cuando traía a casa decoraciones extrañas que no combinaban en absoluto con el estilo de su casa, a lo sumo sonreía con impotencia. Infantil. Con el tiempo pensé que esa era simplemente su personalidad. No le gustaba recordar los hábitos de otras personas y a veces podía ser bastante hiriente. Además, yo fui quien persiguió a Luke primero, así que usaba la dulzura ocasional que me daba para diluir el dolor, aguantando de esta manera durante 3 años hasta que llegué hasta hoy, cuando ya no pude soportar más. ¿Por qué no puedes usarla? Me había hecho esta pregunta 17 veces. Yo se lo había explicado 16 veces. Esta vez ya no iba a dar explicaciones. Simplemente arrojé la toalla a la basura con indiferencia y dije rotundamente, si digo que no puedo usarla, es que no puedo usarla. Como tienes miedo de que ensucie tu auto, tomaré un taxi a casa. Su ceño se frunció más, pero al final, de todas formas, abrió la puerta del auto y me metió en el asiento del pasajero. Es demasiado tarde. ¿Sería seguro para ti tomar un taxi? Olvídalo. Es mi mala suerte. Iré a lavar el auto mañana de nuevo. Esta mezcla de lo bueno y lo malo. Apreté el cinturón de seguridad frente a mí con la garganta apretada. Simplemente saqué mi celular y contacté a la empresa de fotografía de bodas que habíamos reservado hace mucho tiempo. Hola, me gustaría cancelar la sesión de fotos de boda programada para la próxima semana. ¿Qué procedimientos debo seguir? El contacto que había guardado como sesión de fotos de boda seguía alternando entre su nombre y escribiendo más de una docena de veces antes de que finalmente enviara un mensaje. Señorita Jennifer, hace 3 días usted cambió sus fotos de boda por unas fotos artísticas de cumpleaños para parejas, y el señor Luke se puso en contacto con nosotros para adelantar la sesión. Las fotos editadas estarán listas esta noche. Su esposo no se lo dijo. La punta de mi dedo se quedó suspendida sobre la pantalla. Después de un largo momento, me di cuenta de que estaba temblando fuertemente. Usé mi otra mano para sostener mi muñeca y que no se me cayera el celular. Me giré para mirar a Luke. Él miraba al frente, conduciendo con seriedad. Todo igual que antes. Quizás sintiendo mi mirada, Luke inclinó levemente la cabeza con un tono poco amigable. ¿Por qué me miras? ¿No puedes soportar que te critiquen un poco? No respondí. Una vez que mis manos se estabilizaron de nuevo, escribí lentamente. ¿Puedo ver las fotos? La dueña de la tienda volvió a mostrar la acción de escribiendo varias veces antes de enviar las fotos, junto con un video de 10 segundos. En ese momento, su esposo nos aseguró repetidamente que no nos causaría problemas, así que aceptamos el cambio y la sesión adelantada. Señorita Jennifer, por favor, no nos haga las cosas difíciles. No tenía cabeza para leer qué más había enviado. Abrí las fotos y un rostro familiar apareció en mis pupilas, escociéndome los ojos hasta enrojecerlos. La persona de la foto era Ivy, la nueva profesora en formación de la escuela, la misma persona a la que Luke le había dado toallas higiénicas y calmantes. Había muchas fotos, las pasé una por una. Luke aparecía en absolutamente todas. Los dos llevaban atuendos a juego, luciendo como una pareja íntima. Finalmente hice clic en el video. Ivy parecía un poco cansada por la sesión y hacía un puchero quejándose. Me duelen mucho los hombros. Luke, ayúdame a masajearlos. En esos cortos 10 segundos de video, vi otro lado de Luke, increíblemente gentil, de una manera que no podía creer. Está bien, princesita. Solo una serie más de fotos. Aguanta un poco más y después te invitaré a una gran comida. Solo entonces Ivy volvió a sonreír, levantando felizmente ambas manos. Yupi, sentí dolor en los ojos. Levanté la mano para tocarlos, pensando que sentiría lágrimas saladas. Pero no había nada. Ya no podía llorar por Luke. Solo me hizo recordar algunas cosas. Después de comprometernos, le había mencionado muchas veces que deberíamos tomarnos las fotos de boda con anticipación o no habría tiempo. Pero Luke se negó. No me gusta tomarme fotos, lo sabes. Las fotos de boda solo sirven para mirarlas. Son completamente inútiles. ¿Por qué insistes en obligarme a hacer algo sin sentido? Me mordí el labio y dije en voz baja. Sí, son útiles, Luke. Cuando seamos viejos y no podamos recordar nuestras caras con claridad, podremos sacar nuestras fotos de boda para mirarlas y podremos mostrarles a nuestros futuros hijos lo felices que eran mamá y papá en aquel entonces. Lo prometo. Solo 2 escenarios. Uno para la recepción de la boda y una toma en exteriores. Sí, definitivamente no te cansaré. Me miró y escupió una sola palabra. Dramática. Aún así, no me di por vencida. Seguí insistiendo durante mucho tiempo, siendo herida hasta las lágrimas por las duras palabras de Luke varias veces, antes de que finalmente, y a regañadientes, aceptara tomarse las fotos de la boda conmigo. Para hacerlo todo de una sola vez, investigué muchísimo, desde atuendos hasta locaciones y fotógrafos. A menudo me quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la mañana haciendo planes, y luego me obligaba a estar enérgica para la clase del día siguiente. Debido a que la fecha de la boda estaba cerca, incluso pagué extra para saltarme la fila y acelerar la edición. Pero la sesión de fotos de boda que yo había seleccionado cuidadosamente fue entregada en secreto por Luke a otra persona.
El hombre que afirmaba que no le gustaba tomarse fotos usó toda su paciencia para acompañar a Ivy a través de 5 escenarios diferentes, haciéndome incapaz de saber si realmente no le gustaba tomarse fotos o si simplemente no le gustaba tomárselas conmigo. El auto tembló y se detuvo en el estacionamiento subterráneo. Abrí las redes sociales de Ivy. Efectivamente, había publicado otra serie de fotos cubriendo cuidadosamente el rostro de Luke. Tin, tin, tin. El mejor regalo de cumpleaños que he recibido por adelantado este año son, por supuesto, hermosas fotos gracias a cierta persona. Luke, de pie afuera del auto, sacó su celular. Al segundo siguiente, su me gusta apareció en la publicación de Ivy. Miré ese pequeño corazón rojo y no pude evitar reír. Él nunca le daba me gusta a mis publicaciones de forma activa. Llegamos a casa. ¿Por qué sigue sentada en el auto? Al ver que no me había movido, Luke golpeó la ventana. Lo miré a través del vidrio y hablé de repente. Ya fuiste a tomarte fotos con Ivy. ¿Por qué no toman las fotos de boda que reservé? De todos modos, ustedes dos hacen muy buena pareja. La expresión de Luke se tensó por un momento. Luego frunció el ceño. ¿Por qué te pones tan alterada? Cambiaste mis fotos de boda y fuiste a tomarte fotos artísticas de cumpleaños con otra persona. Y ahora me preguntas por qué me pongo alterada. Luke, tú eres el que está mal. Pensé que podría contenerme, pero al final, de todas formas, grité mis quejas. Miré fijamente a Luke queriendo escuchar una respuesta. Él solo chasqueó la lengua con impaciencia. Ivy acaba de empezar a trabajar. No tiene a nadie con quien celebrar su cumpleaños. Como su mentor, por supuesto que tengo la responsabilidad de cuidar de ella y solo son fotos de boda. Si no podemos hacerlo esta vez, lo haremos la próxima. ¿Por qué reaccionas de manera tan exagerada? Miré su expresión casual y toda mi ira se disipó. Olvídalo, dije completando la segunda mitad de la oración en mi mente. De todos modos, ya no las necesitaremos. Solo entonces la expresión de Luke se relajó. Respondió a otro mensaje en su celular. Después de que salí del auto, él volvió a entrar. Está bien, regresa tú primero. El cumpleaños de Ivy mañana. Quiere invitar a cenar a los maestros de la escuela, pero no puede encargarse sola. Voy a ir esta noche para ayudarla a preparar las cosas. Párpade. Originalmente había querido hablar con él esta noche sobre cancelar la boda, pero ahora parecía innecesario. Asentí y regresé sola a nuestra nueva casa. Saqué mi maleta, pero al mirar la habitación llena de rastros de mi vida, no me llevé nada. Solo las grandes provisiones de toallas higiénicas y calmantes que había acumulado. Luego llamé para cancelar el hotel del banquete de bodas. El depósito no era reembolsable. El dinero que Luke me había dado estaba todo guardado en una tarjeta, la cual coloqué sobre la mesa de noche sin que faltara un solo centavo. Finalmente me quité el anillo de compromiso y lo puse encima de la tarjeta. Luego arrastré mi maleta no muy pesada y me subí a un auto hacia el aeropuerto. Justo antes del despegue le envié un mensaje a Luke. Luke, olvidémonos de casarnos. Ya les expliqué las cosas a nuestros padres. Por último, deseo que encuentres a alguien que realmente te guste. El mensaje se envió. Puse mi celular en modo avión. Reclinándome en mi asiento, caí en un sueño profundo. Cuando volví a abrir los ojos, había llegado a mi destino. Quité el modo avión y al instante me inundaron cientos de llamadas perdidas. Las conté mientras el avión terminaba de rodar por la pista. 116. 53 de Luke, 31 de mi madre. El resto, un mosaico de números que reconocí como familiares de ambos lados, compañeros de trabajo, incluso la directora. No sentí el impulso urgente de devolverlas. En cambio, abrí la aplicación de mensajes y leí con una calma que me sorprendió a mí misma. Luke, ¿dónde estás? 11:47 p.m. Luke, Jennifer. Contesta el teléfono. 11:52 p.m. Luke, ¿qué significa esto? ¿Qué les dijiste a nuestros padres? 12:03 a.m. Sé razonable, vuelve a casa. 12:15 a.m. Luke. Tenemos una boda en 3 semanas, no puedes simplemente desaparecer. 12:44 a.m. Luke, ¿dónde dejaste la tarjeta? No necesito que me devuelvas el dinero, solo vuelve. 120 a.m. Luke, Jennifer, responde. 2:17 a.m. Luke, ¿estás bien? 3:49 a.m. Me detuve en ese último mensaje. 3 palabras. La primera vez en toda la noche que preguntaba por mí en lugar de por él mismo. Por el dinero, por la boda, por los padres, por las apariencias. 3 palabras enviadas a las 3:49 de la mañana, casi 5 horas después del primero. Calculé cuánto tiempo le había tomado llegar a preocuparse genuinamente por mí. 5 horas. Guardé el celular y tomé mi maleta del compartimento superior. Los pasajeros a mi alrededor se movían con la urgencia típica de los recién aterrizados, pero yo me moví despacio, como si cada paso fuera deliberado. Tenía que serlo. Era el comienzo de algo nuevo, y no quería tropezar en los primeros metros. El aeropuerto de la ciudad de intercambio olía a café recién hecho y a lluvia fresca. Me senté en una cafetería de la terminal y finalmente llamé a mi madre. Contestó al primer tono, Jennifer. Solo mi nombre, pero en ese tono cabía todo. El miedo, el alivio, la pregunta enorme que no sabía cómo formular. Estoy bien, mamá. Llegué sana y salva. Un silencio luego. ¿Qué pasó? Luke llamó a tu padre anoche. Decía que te habías vuelto loca, que habías cancelado todo de repente sin ninguna razón. Tu padre está furioso, quiere que regreses inmediatamente. Cerré los ojos. Lo había anticipado. En el avión, mientras los demás dormían o miraban películas, yo había ensayado esta conversación mentalmente, eligiendo con cuidado qué revelar y qué guardar. No porque quisiera mentir, sino porque sabía que ciertas verdades necesitan tiempo para ser recibidas. Mamá,
¿Recuerdas lo que me dijiste cuando tenía 12 años y me lastimé la rodilla cayéndome de la bicicleta? Me dijiste que si algo te duele tanto que ya no puedes seguir pedaleando, es porque necesitas detenerte y curarte antes de seguir. Silencio. Luke, me duele, mamá. Me ha dolido durante mucho tiempo y hoy finalmente me detuve. Escuché su respiración entrecortada al otro lado del teléfono. ¿Jennifer te hizo algo? No de la manera en que piensas. Miré por la ventana de la cafetería. Afuera comenzaba a clarear el amanecer. No me golpeó, no me gritó, simplemente nunca me eligió. Y no me di cuenta hasta que vi que elegía a otra persona en mi lugar con exactamente la misma atención que me negaba a mí. Mi madre no respondió por un momento largo. Luego muy quedo. ¿Hay alguien más? Hay una persona que él prefiere. Si eso es alguien más, tú decides. Otro silencio y después algo que no esperaba. ¿Estás comiendo? Me reí. Una risa pequeña, genuina, la primera en todo ese día agotador. Todavía no. Acabo de aterrizar. Ve a comer algo caliente. Llámame esta noche. Una pausa. Tu padre va a tardar en entender, pero yo confío en ti, hija. Colgué y me quedé mirando el celular apagado en mi mano. No sabía que necesitaba escuchar eso hasta que lo escuché. Pedí un café y un sándwich. Y mientras comía, abrí el grupo familiar de mensajes. Lo que encontré me hizo bajar lentamente el sándwich sobre la mesa. Luke había entrado al grupo familiar, el grupo que incluía a mis padres, mis tíos, mi hermano mayor, y había publicado una foto. Era yo, una foto tomada sin que yo lo supiera, probablemente desde el asiento del conductor mientras yo miraba el celular en el auto. Mi perfil estaba capturado de costado, con los ojos bajos, la expresión distante. Debajo Luke había escrito, familia de Jennifer. No sé qué le dije mal hoy que la hizo enojarse tanto. Si alguien puede hablar con ella, les estaría muy agradecido. Solo quiero que esté bien. Leí el mensaje 3 veces. Era brillante, en su forma retorcida. No me acusaba directamente. Se posicionaba como el novio preocupado y desconcertado. El hombre razonable al que una mujer irracional había abandonado sin explicación. Transfería la carga de la prueba hacia mí. Si yo quería que la familia entendiera, tendría que explicar, justificar, revelar. Y cuanto más revelara, más parecería la loca que él había insinuado. Observé las respuestas que ya se habían acumulado. Mi tío mayor, Jennifer, los jóvenes de hoy se ofenden por cualquier tontería. Habla con Luke y arreglen esto. Mi prima. Ay, Jen, tan cerca de la boda. ¿Qué pasó? El hermano de Luke. Mi hermano está destrozado. Por favor, vuelve. Mi padre, llámame ahora mismo. Cada mensaje era una pequeña presión. Sumados eran una pared. Luke lo sabía. Había construido esa pared en cuestión de horas mientras yo dormía en el avión. Era meticuloso cuando quería hacerlo. Era considerado cuando tenía un motivo. Solo que ese motivo nunca había sido yo. Cerré el grupo sin responder. Abrí la conversación privada con mi hermano mayor, Marco, que hasta ahora no había dicho nada en el grupo. Le escribí. ¿Puedes hablar? Respondió en menos de un minuto. Sí, ¿estás bien? Estoy bien. Necesito contarte algo, pero necesito que lo guardes solo para ti por ahora. Claro. Respiré hondo y empecé a escribir. No todo, pero sí lo suficiente. El recordatorio en el celular de Luke, las toallas higiénicas, la publicación de Ivy, las fotos de boda, el video de 10 segundos en el que Luke llamaba princesita a otra mujer, con una ternura que yo nunca había conocido en 7 años. Marco tardó varios minutos en responder. Cuando lo hizo fue con 3 palabras. «Te reservo, vuelo». Sonreí con tristeza. «No, quédate. Yo estoy justo donde necesito estar. Segura, segura». Guardé el celular. Terminé mi café y salí de la cafetería hacia la salida del aeropuerto, donde el coordinador del programa de intercambio ya me esperaba con un letrero con mi nombre. Me presenté con una sonrisa tranquila. Él pareció sorprendido. Quizás esperaba a alguien más desorientado, alguien que llegara con los ojos hinchados y la mirada perdida. Pero yo había llorado mis últimas lágrimas por Luke mucho antes de ayer. Quizás en alguna de esas noches en que me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana planeando una boda para un hombre que no se tomaba fotos conmigo. Quizás cuando aprendí sin darme cuenta a celebrar sola cada pequeño logro, porque él rara vez lo hacía. Ya estaba curada. Solo que no lo había sabido hasta que vi que el antídoto no era él. El coordinador me llevó al apartamento asignado por el programa. Pequeño, luminoso, con una ventana que daba a una calle adoquinada. Lo recorrí despacio, pasando los dedos por los muebles sencillos. En el estante sobre el escritorio, alguien del programa anterior había dejado una pequeña planta en una maceta verde. La toqué suavemente. Estaba viva. Alguien la había dejado ahí, sabiendo que otro llegaría para cuidarla. Puse mi maleta en el piso. Me senté en el borde de la cama y, por primera vez en muchos años, sentí que el espacio a mi alrededor era exactamente del tamaño correcto. Mi celular vibró. Era Luke de nuevo. Sé que estás leyendo mis mensajes. Solo dime que estás bien y no diré nada más. Lo leí 2 veces. Luego escribí tranquila y sin prisa. Estoy bien, Luke. Cuídate. Lo bloqueé. No con rabia, no con temblor en las manos, con la misma calma con que uno cierra la última página de un libro que tardó demasiado en terminar. Afuera, la ciudad comenzaba su día. Yo también. Los primeros días en el programa de intercambio transcurrieron con la textura extraña de las cosas que son difíciles y correctas al mismo tiempo. Me levantaba temprano antes de que sonara cualquier alarma, y me quedaba unos minutos mirando el techo del apartamento nuevo. No pensaba en Luke, pensaba en la clase del día, en los nombres de mis nuevos estudiantes, en cómo organizar los materiales en un idioma que no era el mío del todo. Era una forma de disciplina, esa concentración deliberada en lo pequeño y concreto. Había aprendido en los últimos años, sin saberlo,
que la mente puede entrenarse para no sangrar hacia donde duele. La escuela de intercambio era más grande de lo que imaginaba. Pasillos largos, ventanas enormes, la luz de la mañana entrando en diagonal sobre los pupitres. Mi contraparte local era una profesora llamada Sofía, 35 años, cabello corto, y una manera de hablar que dejaba muy poco espacio para la ambigüedad. El primer día me dio un recorrido del edificio. Me explicó los protocolos, me presentó a los demás profesores. Al final me miró directamente y dijo: «Tienes cara de alguien que acaba de escapar de algo». No lo dijo con crueldad, lo dijo como quien identifica una especie que conoce bien, porque alguna vez fue esa misma especie. Dudé. Luego asentí. «¿Funciona?», pregunté. «¿Escapar?», respondió ella. «Funciona». Sofía soltó una carcajada corta. «Depende de a dónde vayas. Si vienes acá a esconderte, no. Si vienes a construir algo, sí». Me entregó el horario de clases. «Te doy 2 semanas para que decidas cuál de las dos eres». Me tomó 5 días. El 6º día llegué temprano a la sala de profesores y encontré a Sofía revisando exámenes con una taza de café que olía a canela. Me senté frente a ella y abrí mi cuaderno. «Quiero hacer algo», dije sin preámbulo. «Tengo un método para enseñar comprensión lectora que desarrollé sola durante los últimos 2 años. Nunca lo apliqué oficialmente porque en mi escuela anterior no había espacio para propuestas nuevas. Aquí quiero intentarlo». Sofía levantó la vista de los exámenes. «¿Lo tienes documentado?». «Tengo notas. Necesito convertirlas en un protocolo formal». Ella cerró la carpeta de exámenes. «¿Cuándo empezamos?». Esa noche trabajé hasta tarde en el apartamento con la planta verde en el estante, observándome en silencio. Pasé mis notas desordenadas de años a un documento limpio, estructurado, con fundamentos teóricos y ejemplos prácticos. Era un trabajo que había postergado indefinidamente, siempre con la excusa de que no tenía tiempo, de que había algo más urgente, pero la verdad era más simple. En los últimos años había dejado de creer que mis ideas valían el esfuerzo de formalizarlas. Luke nunca lo decía directamente, pero cuando le contaba algo que había pensado, cambiaba de tema con una velocidad que comunicaba sin palabras que eso no era interesante. Con el tiempo aprendí a no contar. Con el tiempo aprendí a dudar antes de empezar. Ahora, sin esa mirada imaginaria evaluando cada oración, escribía rápido y sin miedo. A las 11 de la noche, Sofía me mandó un mensaje. «¿Cómo va?». Le envié las primeras 15 páginas. Respondió 20 minutos después. «Jennifer, esto es bueno. Esto es muy bueno». Leí el mensaje 2 veces. Luego lo guardé en capturas de pantalla. No por vanidad, sino porque necesitaba evidencia tangible de que era real. Había pasado tanto tiempo escuchando qué exigente y qué dramática que mi cerebro había empezado a tratar los elogios como errores de percepción. Mientras tanto, en casa las cosas seguían su curso. Marco me mantenía informado con la discreción que le había pedido. Luke había convocado una reunión familiar bajo el pretexto de aclarar malentendidos. Según Marco, había llegado con flores para mi madre, y había pasado 2 horas explicando que yo estaba emocionalmente inestable, debido al estrés de la boda, que él era comprensivo y estaba dispuesto a esperarme, que los programas de intercambio podían solicitarse pausar bajo circunstancias personales graves. Mi padre, que nunca había sido fácil de convencer, había terminado la reunión con un «habla con ella cuando puedas y arreglen esto». No me sorprendió. Luke era persuasivo cuando necesitaba hacerlo. Toda esa inteligencia social que nunca usó para entenderme, la usaba ahora para reconstruir su imagen frente a los demás. Pero había un detalle que Luke no sabía. Yo tenía capturas. Desde la tarde en que vi la publicación de Ivy, había guardado con cuidado metódico cada evidencia. La captura de su red social con las toallas higiénicas, las fotos de la sesión de cumpleaños, el video de 10 segundos, los mensajes de la empresa fotográfica donde quedaba explícito que Luke había cambiado personalmente la reserva. No lo había compartido con nadie. No lo necesitaba aún, pero estaba ahí ordenado en una carpeta en mi celular, esperando el momento en que fuera necesario. No como venganza, como protección. Hay una diferencia importante entre las dos, aunque desde afuera puedan parecer lo mismo. La semana siguiente, Sofía presentó nuestro proyecto preliminar ante el comité académico del programa. Yo expuse durante 20 minutos. Al final, la coordinadora regional, una mujer de cabello blanco y mirada evaluadora, me preguntó si había considerado publicarlo como artículo académico. Caminé de regreso al apartamento con el pecho lleno de algo que tardé en identificar porque hacía mucho que no lo sentía. Orgullo propio, sin pedirle permiso a nadie. Esa noche, antes de dormir, abrí los recordatorios de mi celular. La misma aplicación donde hace exactamente 3 semanas había visto la nota de Luke sobre mi periodo. La nota que había empezado a deshacer 7 años de paciencia mal colocada. Abrí un recordatorio nuevo. Escribí cada mes sin falta. Toallas, calmantes, la marca correcta. Tú sola sabes lo que necesitas. Tú sola nunca lo olvidarás. Lo guardé. Cerré el celular y me di cuenta, recostada en la oscuridad tranquila de ese apartamento pequeño y luminoso, de que había vuelto exactamente al principio, al mismo recordatorio, a la misma aplicación, a la misma necesidad de ser cuidada, solo que esta vez la persona que me cuidaba era yo. El artículo tardó 4 semanas en tomar su forma definitiva. Sofía y yo trabajamos cada tarde libre que tuvimos, revisando fuentes, ajustando la metodología, puliendo cada sección hasta que el lenguaje fuera al mismo tiempo riguroso y legible. La coordinadora regional nos conectó con una revista académica de educación que tenía convocatoria abierta. Enviamos el borrador un martes por la mañana con una calma que solo es posible cuando uno sabe que ha hecho el trabajo honestamente. Esa misma tarde, Marco me llamó. «Jen, algo está pasando en tu escuela». Me senté en el borde del escritorio.
Cuéntame lo que Marco había reconstruido a través de conversaciones con mi prima, que conocía a una profesora de la escuela. Era lo siguiente. Ivy había comenzado a publicar más fotos en sus redes sociales. Fotos de restaurantes, de paseos en auto, de flores sobre una mesa que cualquiera podría reconocer como la mesa del apartamento de Luke. Ella seguía cubriendo su rostro con filtros y emojis, pero los detalles de fondo eran imposibles de disimular para quien conocía bien esos espacios. Los estudiantes lo habían notado primero. Los estudiantes siempre notan primero. Alguien había hecho capturas. Alguien las había compartido en un grupo, y el grupo había crecido hasta incluir a personas que no deberían haber estado ahí. El nombre de Luke circulaba junto al de Ivy con una velocidad que ninguna estrategia de relaciones públicas podía controlar. ¿Y la dirección? Pregunté. La directora lo llamó a una reunión esta semana. No sé qué se dijo adentro, pero Luke salió con la cara desencajada. Guardé silencio un momento. Ivy sigue en la escuela. Por ahora sí, pero su periodo de prácticas termina el mes que viene. Al parecer ya le avisaron que no habrá renovación. Colgué y me quedé mirando la planta verde en el estante. No sentí satisfacción inmediata. Sentí algo más complejo y más honesto. La confirmación de que ciertas cosas se sostienen solas por el tiempo que dura la mentira, y después simplemente colapsan bajo su propio peso. Yo no había tenido que empujar nada, aunque había algo que sí hice. 3 días antes de esa llamada, había respondido por fin al grupo familiar. No con un mensaje largo ni emocional, simplemente había enviado sin comentario adicional 2 capturas de pantalla, la publicación de Ivy con las toallas higiénicas y el analgésico de mi marca, y el mensaje de la empresa fotográfica, donde quedaba por escrito que el señor Luke había modificado personalmente la reserva para cambiar las fotos de boda por una sesión de cumpleaños para otra persona. Luego escribí una sola oración. No me volví loca, solo vi con claridad y salí del grupo. Marco me contó lo que pasó después. Mi padre había leído las capturas 3 veces en silencio. Mi tío mayor, el mismo que había escrito. Los jóvenes se ofenden por cualquier tontería. No había vuelto a mencionar el tema. La madre de Luke había llamado a mi madre llorando sin saber bien qué decir. Luke, según Marco, había intentado explicar que las capturas estaban fuera de contexto, pero nadie le había preguntado. Hay momentos en que la verdad no necesita defensa. Se defiende sola con la frialdad eficiente de los hechos. Luke intentó contactarme a través de Marco. Le pedí a mi hermano que le respondiera con 3 palabras. Ella está bien, nada más. Después intentó contactar a Sofía, que naturalmente no sabía quién era Luke, y no tenía ninguna razón para responder a un extraño. Me lo contó con una ceja arqueada durante el almuerzo. Un hombre llamado Luke me escribió al perfil del programa preguntando si yo te conocía. ¿Debo preocuparme? No. Dije, solo está descubriendo que el mundo no gira a su alrededor. Sofía me miró un segundo. Luego volvió a su ensalada. Bien. Mientras tanto, yo seguía construyendo. La revista académica respondió en menos tiempo del esperado. El artículo había pasado la primera revisión y solicitaban ajustes menores antes de la publicación. Sofía y yo celebramos con café y medialunas en la sala de profesores, con una alegría desproporcionada que en realidad era perfectamente proporcional a todo lo que había costado llegar ahí. La coordinadora regional me llamó esa semana a su oficina. Jennifer, el comité revisó tu propuesta metodológica. Queremos implementarla como piloto en 2 aulas del programa el próximo trimestre. Si los resultados son positivos, lo llevamos a nivel regional. Hizo una pausa. ¿Tienes pensado quedarte más allá del periodo mínimo de 3 años? No había pensado en eso. Me había concentrado tanto en el paso siguiente, que no había mirado más lejos. No lo sé todavía. Respondí con honestidad. Piénsalo, dijo, porque el tipo de trabajo que estás haciendo necesita tiempo para dar frutos. Y los frutos van a ser buenos. Salí de esa oficina con una sensación extraña en el pecho. No de euforia, sino de algo más quieto y más sólido. Como cuando se pone el último ladrillo en una pared y uno da un paso atrás y ve que está derecha. Esa noche Marco me mandó un audio. No lo escuché de inmediato. Estaba terminando de revisar los ajustes del artículo. Cuando finalmente le di play, la voz de mi hermano tenía el tono cuidadoso de quien trae noticias que no sabe cómo clasificar. Jen Luke fue a hablar con papá hoy. Solo los 2. Papá no me contó todo, pero al final de la conversación papá le dijo que entendía por qué te fuiste. Eso es todo lo que sé. Cerré los ojos. Mi padre, que nunca en su vida había dicho que una mujer de su familia tenía razón de marcharse de un hombre, había encontrado la manera de decirlo sin decirlo directamente. A veces las victorias más grandes llegan sin ruido, sin aplausos, solo con el silencio particular de las cosas que finalmente se acomodan en su lugar correcto. Abrí el artículo otra vez y terminé la última revisión con manos firmes. Mañana lo enviábamos y yo sabía, con una certeza que no necesitaba confirmación de nadie, que lo que venía después iba a ser mío, completamente, irrevocablemente mío. El artículo se publicó un jueves, no hubo fanfarria. Sofía me mandó el enlace con un mensaje de un solo emoji. Yo lo abrí, vi nuestros nombres en la cabecera y me senté en silencio durante varios minutos con el celular sobre el regazo. Pensé en todas las noches que me había quedado despierta hasta las 3 de la mañana en el apartamento de Luke, planeando una boda que él canceló en secreto. Pensé en cuánta energía había invertido en una dirección equivocada durante cuánto tiempo, y pensé en lo que habría pasado si ese jueves de hace 4 meses no hubiera revisado los recordatorios de su celular. A veces la traición es el único empujón suficientemente fuerte para sacarte de donde llevas años atascada. La coordinadora regional compartió el artículo en la red del programa con una nota elogiosa. Esa misma semana, 2 escuelas de ciudades distintas nos contactaron para preguntar por la metodología. Sofía me miró sobre su taza de café con esa expresión suya, que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía mucho.
¿Ya decidiste si te quedas más de 3 años? Preguntó. Antes de que pudiera responder, mi celular vibró. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí el prefijo de mi ciudad. Lo dejé vibrar. Luego vibró de nuevo y una vez más respondí, Jennifer. La voz de Luke sonó exactamente igual que siempre. Eso me sorprendió de una manera difícil de explicar. Había imaginado en algún momento de los primeros días que si alguna vez volvía a escucharla sentiría algo enorme. Miedo, rabia, añoranza. Pero lo que sentí fue una quietud absoluta, como cuando se apaga el último ruido de una habitación, y uno se da cuenta de que llevaba horas sin notar el ruido. Luke, dije, un silencio breve. ¿Cómo estás? Bien. Tú otro silencio más largo esta vez. Ivy se fue, solicitó el traslado a otra escuela. No, no era lo que yo pensaba. No respondí. Esperé. Quería decirte que tienes razón en estar enojada. Tuve comportamientos que no fueron justos contigo. Lo entiendo ahora. Analicé esa oración mientras él esperaba mi reacción. Comportamientos que no fueron justos. Una formulación cuidadosa, técnica, que describía sin nombrar, que reconocía sin comprometerse del todo. Era la misma inteligencia táctica que había usado en el grupo familiar con la foto mía tomada a escondidas. Luke aprendía de sus errores. Sí, pero aprendía a cometer errores mejores. ¿Qué quieres, Luke? Quería saber si hay alguna posibilidad de no dije sin vacilación, sin crueldad, con la precisión neutra de quien da una respuesta que lleva meses siendo verdad. Silencio. Ni siquiera quieres hablar de, no hay nada que hablar. No estoy enojada contigo. No te deseo nada malo. Pero tampoco hay nada que reconstruir porque lo que teníamos no era lo que yo creía que era. Y eso no cambia. Jennifer, Luke, lo interrumpí con suavidad. Hace 4 meses me preguntaste si estaba bien y tardaste 5 horas en hacerlo. Esta noche me llamas porque Ivy se fue. Ambas cosas me dicen lo mismo sobre cuándo apareces y por qué. Cuídate de verdad. Colgué. Me quedé mirando el celular en mi mano. Esperé sentir algo. Algún residuo de dolor, alguna grieta tardía. No hubo nada. El amor que alguna vez tuve por Luke no había muerto esa tarde en el auto, ni en el aeropuerto, ni en los mensajes del grupo familiar. Había muerto en silencio a lo largo de 3 años, cada vez que él me respondía dramática o qué exigente o cambiaba de tema cuando yo hablaba. Para cuando llegué a este apartamento ya no quedaba nada que perder. Sofía seguía frente a mí con la taza a medio camino entre la mesa y los labios. ¿El ex? Preguntó el ex. Confirmé. Y nada, ya no hay nada. Ella asintió despacio. Eso, dijo, es la parte más difícil de entender desde afuera, que el final no siempre suena a algo. A veces solo suena a silencio. Esa noche caminé sola por la calle adoquinada frente al apartamento. El aire tenía ese olor particular de las ciudades que no son tuyas, pero que van volviéndose familiares sin que te des cuenta. Conocía ya qué panadería abría primero, qué esquina tenía el semáforo más largo, donde crecían flores silvestres entre las grietas del pavimento. Pensé en la planta verde que alguien había dejado en el estante antes de que yo llegara, en que había sobrevivido sola hasta que apareció alguien que la viera. Subí al apartamento y abrí los recordatorios del celular. La nota que había escrito aquella primera noche seguía ahí. Cada mes sin falta, toallas, calmantes, la marca correcta. Tú sola sabes lo que necesitas. Tú sola nunca lo olvidarás. Agregué una línea debajo y si alguna vez dudas de ti misma, recuerda, te fuiste el mismo día que descubriste la verdad. No esperaste. Eso también eres tú. Guardé el recordatorio y cerré los ojos un momento. Hay algo que nadie te enseña sobre quererse a uno mismo, que no llega como revelación, llega como práctica, como el acto repetido cotidiano de elegirte en las cosas pequeñas. La marca correcta, la carrera que desarrollaste sola, la llamada que cortaste sin culpa, el apartamento pequeño y luminoso que aprendiste a considerar tuyo. Durante 7 años esperé que Luke viera lo que yo valía. Usé esa espera como excusa para no verlo yo misma, y al final no fue él quien me lo mostró, sino su ausencia. A veces las personas no te enseñan lo que mereces por lo que te dan, sino por lo que sistemáticamente te niegan. Hasta que un día lo que te niegan es tan obvio, tan documentado, tan imposible de ignorar, que no te queda más opción que irte. Y al irte descubres que el espacio que dejas no era vacío. Eras tú. Siempre habías sido tú. La coordinadora me llamó al día siguiente para decirme que el piloto metodológico se expandiría a 5 escuelas. Le dije que sí. Le dije que me quedaba. Colgué y miré por la ventana a la calle que ya era casi mía. Afuera, las flores silvestres en las grietas del pavimento seguían ahí, tercias y vivas, creciendo exactamente donde nadie había pensado que algo pudiera crecer. Las entendí perfectamente. Se retiraron todos los marcadores de tiempo del video y solo se mantuvieron los números narrativos de la historia. También se eliminaron los comentarios finales del creador del video sobre dejar like y opinión.